El hospital a las 3 de la madrugada tiene su propio silencio. No es un silencio de paz, sino uno denso, expectante, como el aire antes de una tormenta. Un zumbido eléctrico recorre los pasillos de linóleo, una melodía constante que se mezcla con el pitido lejano de un monitor y la respiración contenida de los que duermen un sueño frágil. Yo caminaba por esos pasillos como un espectro más, con la bata blanca como mortaja y el estetoscopio frío como un ancla al cuello. Cada noche era la misma repetición, un bucle de luces fluorescentes que parpadeaban sobre rostros anónimos y el olor antiséptico que se negaba a abandonar mi ropa, mi piel, mis recuerdos. El cansancio que sentía ya no era de los que se curan con el sueño. Se me había instalado en los huesos, un peso sordo en el alma que el café solo lograba agitar, nunca aliviar. Me había convertido en un autómata que recetaba, auscultaba y firmaba informes. Mis manos se movían con una memoria mecánica, pero mi mente vagaba por otros pasillos, los de mi propio laberinto interior, donde cada sombra parecía tener el rostro de un error pasado, de una vida que se me escurrió entre los dedos. Había perdido la cuenta de las noches en las que mi propio reflejo en el cristal oscuro de una ventana me devolvía la mirada de un extraño. Cada historial clínico era un campo de minas. Leía los diagnósticos, los síntomas, pero en realidad buscaba trampas, señales de mi propia incompetencia. El eco de un monitor que se volvió una línea recta, el susurro de una familia rota, el peso de unas palabras que nunca supe encontrar. Esos eran los fantasmas que me acechaban. No llevaban sábanas ni arrastraban cadenas, vestían mi misma bata y me hablaban con mi propia voz, recordándome que cada decisión era un precipicio y que la caída era solo cuestión de tiempo. Me había vuelto un mecánico de cuerpos, un ingeniero de la biología que había olvidado por completo el arte de curar almas, empezando por la mía. La compasión se había secado, reemplazada por un miedo paralizante al fracaso. Evitaba las miradas de los pacientes, las conversaciones que se desviaban de lo estrictamente médico. Construía muros invisibles para que el dolor ajeno no pudiera tocarme, sin darme cuenta de que me estaba encerrando a mí mismo en la celda más fría de todas. La vocación que un día ardió como un sol en mi pecho era ahora un rescoldo débil, a punto de extinguirse bajo una capa de ceniza y apatía. Ya no luchaba por salvar vidas, solo luchaba por sobrevivir a la noche, por llegar al amanecer sin cometer un nuevo error que añadiera a mi colección de espectros. Y entonces, el sonido, el que odiaba por encima de todos, no era la alarma estridente de un incendio, sino el aviso agudo y repetitivo del código de emergencia. Un latido electrónico que perforaba la quietud del hospital y mi precaria calma. La voz metálica del altavoz anunció la ubicación, habitación 308. Un escalofrío recorrió mi espalda, frío y afilado como un bisturí. La 308. Mi propio nombre, resonando por los pasillos vacíos, fue la sentencia que me obligó a correr hacia el mismo corazón de mi oscuridad. La puerta de la 308 se abrió con la fuerza de mi desesperación, revelando una escena de caos controlado. El caos era una coreografía familiar y terrible. 2 enfermeras se turnaban en el ritmo brutal de la compresión torácica. Otra preparaba una vía intravenosa con una urgencia silenciosa, y el monitor cardíaco gritaba su única nota, una línea recta y un pitido incesante que era la banda sonora de mis peores pesadillas. El aire estaba cargado de la tensión metálica del desfibrilador y del aliento colectivo que todos conteníamos. Me abrí paso hasta la cama. Mis manos se movían por instinto, desconectadas de la tormenta que empezaba a rugir en mi cabeza. Pedí el historial, grité órdenes. Sentí el plástico frío de la jeringuilla de adrenalina en mi mano. Era una batalla perdida de antemano. Lo supe en el momento en que vi la cianosis en los labios de la paciente, una mujer anciana cuyo rostro, incluso en la agonía, conservaba las huellas de una vida de sonrisas. Luchamos con la furia mecánica de quien se niega a aceptar lo inevitable, con descargas eléctricas que sacudían su cuerpo frágil y con drogas que intentaban despertar un corazón que ya se había rendido. Cada segundo era un grano de arena cayendo en un reloj de arena roto. El sudor me empapaba la frente, mezclándose con la luz fluorescente que convertía la escena en un cuadro irreal y cruel. Y entonces, cuando me disponía a ordenar la última descarga, una mano se posó suavemente en mi brazo. Me giré, listo para apartarla con brusquedad, pero me detuve. Era un hombre, tan anciano como la mujer de la cama, con los ojos inundados de una tristeza tan profunda que parecía un océano. No había pánico en su mirada, solo una calma devastadora. Estaba de pie, junto a la puerta que alguien había dejado abierta, como si hubiera estado observando en silencio todo el tiempo. No, doctor, espere, solo un momento. Su voz era un susurro que cortó el estruendo del monitor y la tensión de la sala. Las enfermeras se detuvieron, mirándome, esperando mi orden. Pero yo no podía apartar la vista de aquel hombre. Se acercó a la cama, apartó con delicadeza una de mis manos
y tomó la de su esposa. La sostuvo entre sus suyas, arrugadas y temblorosas, y se inclinó sobre ella. No lloraba. Simplemente la miraba, y en esa mirada estaba contenida una historia entera, un lenguaje que ningún libro de medicina podría jamás descifrar. «Ya estoy aquí, mi vida», le susurró al oído, ajeno a nosotros, a las máquinas, al fracaso que impregnaba el aire. «No tienes que luchar más. Ha sido un buen viaje, ¿verdad?» Y entonces empezó a tararear una melodía suave, una nana o una vieja canción de amor, una melodía que llenó el vacío dejado por el pitido agudo del monitor, y en ese instante el silencio del monitor dejó de ser el sonido de mi fracaso. Se convirtió en el espacio sagrado donde un hombre se despedía del amor de su vida. Vi cómo la última tensión abandonaba el rostro de la mujer, como si sus palabras fueran el permiso que necesitaba para marcharse en paz. Yo, el mecánico de cuerpos, el ingeniero de la biología, me quedé paralizado. Por primera vez en años, no vi un protocolo fallido ni un error en mi juicio. Vi un acto de amor puro y absoluto. Vi que mi trabajo no había sido inútil. Mi lucha, nuestra lucha, le había dado a aquel hombre los minutos que necesitaba para llegar, para estar allí, para sostener su mano y guiarla en su último viaje. No la habíamos salvado, no. Habíamos protegido su despedida. Los fantasmas de mis pasillos interiores, las voces de mis errores pasados, se callaron. Se quedaron mudos ante la abrumadora sencillez de aquel momento. El hombre levantó la vista y me miró. «Gracias, doctor». Esas dos palabras derribaron todos mis muros. Rompieron la celda en la que me había encerrado. No me estaba agradeciendo por un milagro médico, sino por haberle concedido la dignidad de un adiós. Me di cuenta de que mi miedo no era a la muerte, sino a la impotencia. Y allí, en la habitación 308, en medio de la pérdida más absoluta, encontré un poder que no venía del conocimiento ni de la técnica, sino de la compasión. El hombre que había entrado corriendo en aquella habitación había muerto con ella. Ahora, en el silencio abrumador, tenía que decidir quién iba a salir por esa puerta. Salí de la habitación 308 y cerré la puerta con un cuidado que no recordaba en mí. El clic suave de la cerradura fue un punto final. No para una vida, sino para la muerte que yo arrastraba por dentro. El pasillo, antes un laberinto de ansiedad, se sentía ahora diferente. Las mismas luces fluorescentes, el mismo zumbido eléctrico, pero mi percepción lo había transformado todo. Ya no era un túnel opresivo, sino un camino. Cada puerta cerrada no era una amenaza, sino una historia esperando ser escuchada. Mi primer impulso fue buscar refugio en la sala de médicos, ahogar el torbellino de mi cabeza en café quemado. Pero mis pies me llevaron en dirección contraria, hacia la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos. Allí una familia se aferraba a un silencio frágil. Eran los padres de un joven que había sufrido un accidente de moto. Antes les habría dado un informe clínico, conciso y distante, una armadura de datos para protegerme de su dolor. Esta vez me detuve, aparté una silla vacía y me senté con ellos. No dije nada durante un minuto entero, simplemente compartí su espacio, su aire denso de miedo. Cuando hablé, mi voz era más baja, más calmada. Les expliqué la situación de su hijo sin la jerga médica que usaba como escudo. Les hablé de las pequeñas victorias, del latido estable de su corazón, de la fuerza de su cuerpo joven. Y también les hablé de las incertidumbres, no como sentencias, sino como el terreno que íbamos a cruzar juntos. Por primera vez en años, no evité sus miradas. Vi su angustia, pero no me aparté. Dejé que su dolor me tocara, y en lugar de romperme, sentí que algo dentro de mí se recomponía. No les ofrecí falsas esperanzas, les ofrecí mi presencia. Y eso, descubrí, era una forma de medicina mucho más poderosa. Volví a la planta y el resto de la noche se convirtió en un campo de pruebas. A una paciente anciana que no podía dormir, no le receté un somnífero de inmediato. Me senté a su lado y le pregunté por la fotografía que tenía en su mesilla. Me habló de su marido, de su jardín, de los veranos de su juventud. Su voz temblorosa llenó el silencio de la habitación, y cuando se quedó dormida, lo hizo con una sonrisa en los labios. A un niño con el brazo roto que lloraba de miedo, le dibujé un superhéroe en la escayola, y le prometí que ahora tenía un poder secreto. Su llanto se convirtió en una risa ahogada. Eran actos pequeños, insignificantes en el gran esquema de la medicina de emergencia. No eran curas milagrosas ni procedimientos complejos. Eran puentes construidos con tiempo, con una palabra amable, con una mano en el hombro. Los fantasmas de mis fracasos seguían ahí,
en las sombras de los pasillos, pero su voz se había vuelto un susurro. Ya no eran mis jueces, sino mis recordatorios. Me recordaban que detrás de cada diagnóstico había una persona, detrás de cada síntoma, un miedo, y detrás de cada historial clínico, una vida entera. Mi trabajo no era vencer a la muerte, una batalla imposible de ganar. Mi trabajo era defender la vida y la dignidad hasta el último aliento. El sol comenzó a despuntar, tiñendo el cielo de un naranja pálido que se colaba por las ventanas. La luz del amanecer nunca me había parecido tan limpia. Me quedé de pie, mirando cómo la ciudad despertaba, y sentí que yo también lo hacía. El cansancio en mis huesos seguía ahí, pero el peso en mi alma se había aligerado. La bata blanca ya no se sentía como una mortaja, sino como un uniforme, una declaración de intenciones. El estetoscopio ya no era un ancla, sino una herramienta para escuchar no solo los latidos de un corazón, sino los ecos de un alma. Mi turno había terminado. Caminé hacia la salida. El aire fresco de la mañana era una promesa de descanso. Estaba a punto de empujar la puerta de cristal que me separaba del mundo exterior, cuando volvió a sonar. El código de emergencia. La misma alarma aguda, la misma voz metálica anunciando una habitación en la planta de cardiología. Un escalofrío me recorrió, un eco del hombre que había sido. Por un instante, la puerta de salida pareció el único refugio posible. Pero solo fue un instante. Me detuve, respiré hondo y me di la vuelta. Mis pasos al regresar al corazón del hospital ya no eran los de un hombre que corría por miedo, sino los de un médico que caminaba hacia su propósito. Mis pies me llevaron de vuelta a la planta de cardiología, con una determinación que no nacía del deber, sino de una elección consciente. La escena en la habitación era un eco de la 308, pero la música era diferente. El monitor dibujaba un ritmo caótico y desesperado, el corazón de un hombre joven luchando por encontrar su compás. El aire estaba cargado de la misma electricidad, pero yo ya no era un conductor pasivo del pánico, era un pararrayos. Mis manos no temblaban, mi voz al dar las órdenes era firme, no un grito ahogado por el miedo. Cada acción, desde la elección del fármaco hasta la colocación de las palas del desfibrilador, estaba guiada por una claridad que me había sido ajena durante años. No pensaba en el fracaso, pensaba en el hombre que tenía delante, en el pulso que se desvanecía bajo mis dedos. Y en la esquina de la habitación, vi a su mujer, con el rostro descompuesto por un terror mudo. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y en lugar de apartar la mirada, la sostuve. Le transmití, sin palabras, la única verdad que importaba en ese momento: no estáis solos en esto. El corazón respondió, el ritmo caótico se rindió a la descarga, y se recompuso en un latido firme y regular. La línea errática del monitor se transformó en la sinfonía más hermosa del mundo. Pero mi trabajo no terminó ahí. Me acerqué a la mujer, le puse una mano en el hombro, y le expliqué con calma lo que había sucedido, lo que haríamos a continuación. Vi cómo el alivio inundaba su rostro, una ola que borraba las marcas del pánico. Me dio las gracias, pero esta vez yo supe recibir esa gratitud, no como un peso, sino como un regalo. Las noches dejaron de ser un bucle de terror y se convirtieron en un tapiz de historias. Cada puerta era un universo, cada paciente un maestro. Aprendí a ver la esperanza en el apretón de una mano, la valentía en una sonrisa cansada y la vida en los ojos de quienes se enfrentaban a su final. Los fantasmas de mis errores pasados ya no me acechaban desde las sombras, caminaban a mi lado, como recordatorios silenciosos de mi propia fragilidad, de la humanidad que compartía con cada persona que trataba. Ya no eran sentencias de mi incompetencia, sino lecciones de humildad. Descubrí que la medicina más potente no siempre venía en una jeringuilla. A veces era una silla junto a una cama en mitad de la noche. A veces era una broma que arrancaba una risa en medio del dolor. Otras era simplemente el silencio compartido, el acto de estar presente cuando el miedo amenazaba con consumirlo todo. Dejé de ser un mecánico de cuerpos para convertirme en un guardián de momentos, de despedidas, de bienvenidas, de la frágil y preciosa danza entre la vida y la muerte. El hospital ya no es mi laberinto, es mi hogar. Su silencio ya no es denso y expectante, sino reverente, lleno de las respiraciones de los que luchan, de los que aman, de los que esperan. Comprendí que mi vocación no era ser un Dios que desafiaba a la muerte, sino un ser humano que acompañaba en la vida, en toda su complejidad, en su dolor y en su belleza. El miedo al fracaso era la verdadera oscuridad, y la compasión, el único faro capaz de atravesarla. Porque al final no nos define cuántas vidas salvamos, sino cuánta humanidad somos capaces de ofrecer cuando la salvación ya no es posible. Esa es la única cura que todos, médicos y pacientes, buscamos en los pasillos iluminados por la luz fluorescente de la noche.